Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Gracias porque tenemos vida en abundancia. Te tenemos a ti de nuestro lado. Tú nos bendices, Señor. Gracias porque hoy estamos aquí, Señor, delante de ti. Hace algunos años ni siquiera te conocíamos, Dios. Y por tu gran misericordia estamos aquí. Por tu gran amor, porque tú nos has cuidado. Y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza en este momento, Dios, que lo hemos apartado para estudiar tu palabra, para conocer tu palabra, Señor, porque necesitamos el pan, Señor, de cada día. Y solamente tú nos puedes dar ese pan que alimenta nuestro espíritu. Gracias te damos en este momento. Gracias te damos porque nos permites estar aquí. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y los que puedan escuchar esta enseñanza después. Bendícenos con tu palabra. Danos tu palabra el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con esta carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, una carta entrañable, una carta en donde Pablo abre su corazón. Ya estudiamos ese punto porque era un hombre agradecido con Dios y también con sus hermanos por la ofrenda que le enviaron. La semana pasada vimos acerca del progreso del Evangelio, del avance del Evangelio, de cómo el Señor en Mateo 24 habla de que es necesario que se predique esta buena noticia a todos para que después venga el fin. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar estos versículos, del versículo 19 al versículo 26. Este es nuestro tema 3 y le he puesto Vivimos por y para Cristo. Vamos a leer estos versículos. Les pido que abran su Biblia y leamos a partir del 19 al versículo 26. Porque sé, dice el apóstol Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, o el Espíritu Santo también se le conoce, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Si me acompaña el versículo 18, que es el que está ligado inmediatamente al 19, dice así: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bueno, el constante gozo de Pablo tenía dos cosas que lo sustentaban. En primer lugar,
debido a la proclamación abundante del Evangelio, que fue lo que estudiamos la semana pasada, del progreso, del avance del Evangelio. Eso causaba que mucho gozo en el apóstol Pablo, aunque algunos lo hacían por envidia, otros lo hacían por amor, como lo estudiamos. Y en segundo lugar, la segura esperanza de su liberación. Es decir, la seguridad de su liberación tenía como un primer fundamento la oración de los creyentes intercediendo ante Dios por él. Recuerden, él estaba encarcelado, él estaba escribiendo esta carta. Pablo, como también lo vimos en el primer tema, oraba por ¿quién? Por los creyentes de Filipos, pero también ellos oraban por Pablo, y así cumplían con el mandamiento que dice la Escritura de orad los unos por los otros. Qué importante, ¿no? Es que nosotros como iglesia estemos orando los unos por los otros. La iglesia por su pastor, el pastor por la iglesia, los hermanos por los hermanos. Créanme, hay mucha necesidad. Si usted puede escribirle a algún hermano que no viene, inclusive puede decir que está enfermo. A veces igual no lo comentan, pero si usted le escribe, hermano, ¿cómo estás? Y a veces les va a abrir su corazón y estoy enfermo, ¿puedes orar por mí? Hay mucha necesidad. Por eso la Escritura es bien clara cuando dice, oren los unos por los otros. Y era lo que hacía el apóstol Pablo, oraba por los creyentes de Filipos, a los cuales amaba mucho, con ese amor entrañable, y también los hermanos de Filipos lo estimaban demasiado a Pablo. Entonces la oración de los creyentes en Filipos, hecha con fe, cuando oramos, tenemos que orar con fe y elevar nuestra oración a un Dios que todo lo puede. Pero bueno, también sabemos que es soberano y que Él puede actuar a la hora que Él quiere, ¿verdad? Y que puede sanar inmediatamente o esperarse, de acuerdo a su voluntad. Pero bueno, la oración de los creyentes en Filipos, hecha con fe, elevada a Dios, fue un medio poderoso. Y repito, recordemos que cuando Pablo escribió esta carta se encontraba en la cárcel y aún le esperaba un juicio en Roma, en el cual solamente había de dos: podía ser liberado o podía ser ejecutado. El segundo elemento que le hacía pensar de ese modo era la suministración del Espíritu Santo. Ya vimos la oración de los creyentes y aquí en este versículo encontramos la suministración del Espíritu de Cristo. ¿Qué significa esta palabra suministración? En el griego, epijorejía, que significa contribución y ayudar. Bueno, el apóstol Pablo ahí en la cárcel, él descansaba en la provisión del Paracletos, del Espíritu Santo, así se le conoce, llamado al lado de Paracletos. Bueno, el mismo Espíritu que sostuvo al Señor Jesús desde el plano de su humanidad, en su ministerio y pruebas, también lo hizo con el apóstol Pablo. Al igual que Pablo, hermanos, nosotros también necesitamos la oración de nuestros hermanos y la asistencia, la ayuda, la contribución del Espíritu Santo en nuestras vidas. Diario lo necesitamos. Es una gran necesidad para nosotros como creyentes. Pero sigamos leyendo aquí el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada, dice el apóstol Pablo, seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. La seguridad de su liberación la encontramos ahora expresada en forma más personal e íntima, hablando de un anhelo expectante o también una esperanza anhelante. No solo tenía la esperanza de ser liberado de la prisión, sino que se había convertido en expectante, lo que da a entender que la expectativa era por haberse celebrado el juicio y contar con que la sentencia sería favorable, como él lo creía. Sin embargo, hermanos, su esperanza no mengua en nada de su fidelidad. Él sabía que no sería avergonzado en ninguna cosa. En nada sería avergonzado, unido a la proclamación del Evangelio y a la prisión por causa de Cristo, o como resultado de la fidelidad a Cristo, equivale a mantenerse
firme en la proclamación del Evangelio y en la vida conforme a la condición del cristiano, cueste lo que cueste. De otro modo, Pablo estaba dispuesto a morir antes que negar a Cristo. Testificar de él ante los hombres era un objetivo primordial para él, irrenunciable para el apóstol Pablo. La seguridad personal que tenía se expresa con firmeza, antes bien con toda confianza. Como siempre, esta disposición de vida resultaba ya en una experiencia continuada de un caminar que no tiene de qué avergonzarse. La firmeza de la determinación está claramente expresada en el término confianza, en el griego parresía o parresia, ¿qué denota esta palabra? Firmeza, determinación, y traducida tanto aquí como en otros lugares por denuedo, que equivale a esfuerzo, valor o intrepidez. Miren, hermanos, la suministración del Espíritu, a la que hizo referencia en el versículo anterior, le asistía para una vida de fidelidad y para llevar a cabo en cualquier circunstancia el ministerio para él, quien había sido llamado y designado por el Señor. Además, Pablo era continuamente un instrumento y medio por el cual Cristo era glorificado. No es importante lo que Pablo hacía para Cristo, sino lo que Cristo estaba haciendo por medio de Pablo. Es lo que hace el Señor a través de nosotros. Nosotros somos sus instrumentos, Él nos usa. Bueno, este versículo dice: en todo Jesucristo será magnificado. Era magnificado, que no quiere decir, en modo alguno, hacerlo más grande, porque Dios es infinito, sino mostrar su magnificencia en Pablo. Era en él, en su vida, en su cuerpo donde el Señor recibía glorificación. La idea del apóstol concordaba plenamente con la enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte, donde nuestro Señor enseñó que nuestras vidas son vistas por todos los hombres y que glorifican a Dios al observar nuestras buenas obras o nuestra buena conducta. Es lo que dice Mateo 5:16. Entonces está muy relacionado. Por eso vemos aquí en la palabra, en Mateo 5:16, lo que dijo el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que hizo el rey Nabucodonosor? ¿Recuerdan? Al ver la vida de Daniel, empezó a glorificar a Dios. Bien, esta palabra magnificado en el griego es megaluno, que significa exaltar, engrandecer, ensanchar, extender, magnificar y alabar. Entonces, la idea de que Cristo fuera magnificado, al ver la vida de Pablo, podemos detectar que era su principal objetivo. Pero sigamos leyendo en el siguiente versículo 21, que es muy citado este versículo por muchos cristianos. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo en este versículo hace una de las declaraciones más hermosas que hay en la palabra de Dios. Y no tiene nada que ver con las cosas materiales. Más bien hace referencia a nuestro todo en esta vida. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Él nos está diciendo que Cristo es causa de vida, razón de vida y experiencia de vida para todos los creyentes. Amén. Él es la causa de vida, razón de vida y experiencia de vida para todos los creyentes. En la carta a los Romanos dijo algo muy similar que les leo, Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos toman esta palabra? ¿Cuántos abrazan este versículo con todo su corazón? Si vivimos,
es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Para eso vivimos, para honrarlo, para servirlo, para amar a nuestro Señor. Hermanos, estamos vinculados al Señor porque hay una identidad con Cristo, porque cuando creímos, el Espíritu Santo nos ha unido vitalmente a Jesús, porque el Señor es la cabeza del cuerpo y nosotros somos miembros del cuerpo. En cualquier circunstancia, en cualquier situación hemos sido comprados por Cristo al precio de su sangre. Somos de Él. Y ocurra lo que ocurra en nuestra vida, en vida o muerte, somos del Señor. Y nadie ni nada nos va a arrebatar de la mano de nuestro Dios. Es lo que dice la palabra. ¿Usted lo cree? Así que cuando un creyente vive en Cristo y disfruta de la libertad de Cristo, cuando un creyente muere, duerme con el Señor y está con el Señor. Del Señor somos. ¿Por qué somos del Señor? Porque Romanos 14:9, precisamente un versículo después, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, esta vida no tiene ningún sentido sin Cristo. No tiene ningún sentido. Cristo es la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra vida. Cuando Pablo dijo: para mí vivir es Cristo, se refería a que su vivir en este mundo no tenía ningún sentido sin su Salvador. Vivía únicamente por Él y para Él. Todo giraba alrededor de su amado Señor, porque por Él y en Él se recibe la vida eterna y el poder para vivir conforme a esta vida que el Señor nos da. Pero lea conmigo el versículo 22 ahora. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Este versículo nos muestra que Pablo tenía un gran dilema. Él no sabía qué elegir, qué escoger entre dos cosas que eran realmente muy buenas. Por un lado, continuar viviendo en la carne, es decir, seguir con la vida cada día, liberado de las ataduras de la cárcel. Y por otro, morir, que es ganancia, como lo vimos en el versículo anterior. Las dos opciones representan dos formas de vida. En la carne le permite llevar fruto para el Señor, ejerciendo el ministerio que le había sido encomendado. Su vida serviría para seguir ayudando, ¿dónde? En la obra. El fruto de su trabajo era la salvación de muchos y la consolidación en las iglesias. La decisión para él era muy difícil. La expresión final del versículo es también compleja en cuanto a su traducción, pero la idea general es que ante dos decisiones, continuar con vida y servir en la obra o partir con Cristo, él no sabía qué hacer. La entrega de Pablo al servicio del Señor era muy evidente, con la disposición a sufrir, lo que puntualiza aún más entre escoger lo que conlleva sufrimiento o el encuentro definitivo con su amado Señor. Cada una de estas posibilidades reales tiene valor. Sin embargo, él va a establecer un parámetro en el siguiente versículo para tomar ya una decisión. Lea conmigo el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos tienen este mismo deseo de ya partir y estar con Él? ¿De verdad? Y después cuando estamos en el hospital, no me quiero morir, no me quiero morir, soy muy joven. Vean a Pablo, tengo el deseo de partir ya con mi Señor, lo cual es muchísimo mejor. ¿Se puede imaginar ese encuentro que un día vamos a tener con Él?
¿qué va a hacer usted? ¿Va a llorar? ¿Va a reír? ¿Se va a gozar? Lo cual es muchísimo mejor. Ambas cosas son muy atractivas para Pablo. De ahí que diga, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. En otra versión se lee, estoy dividido entre dos deseos buenos. La idea no es de ser oprimido por dos fuerzas contrarias, sino de dos cosas que le atraen muchísimo y que son buenas, como si tiraran de él. No sé qué hacer. ¿Quedarme aquí o estar con mi Señor ya? Por un lado, está el deseo de partir. El verbo partir tiene varias acepciones, entre la que está levar anclas, como si se tratara de un barco que está en un puerto inmovilizado por las anclas y de repente se levantan o se sueltan y la nave comienza su curso de navegación. Estaba retenido y ahora queda suelto. O también tiene esta acepción, retirar las cuerdas de la tienda de campaña para desmontarla, que es la figura de la vida eterna usada por el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:6, que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así también la vida del apóstol estaba sujeta a las actividades y ministerio propias de la vida terrenal, pero deseaba, mejor dicho, ser desatado de esta atadura para partir con Cristo. Y es muchísimo mejor, ¿no? Lo que les comentaba. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta tener un dolor intenso por una enfermedad? A nadie. Cuando te sientes oprimido por todo este tipo de aflicciones en el cuerpo o en la vida, lo que quieres es ya partir con el Señor, ¿no? Y a veces sucede, ¿no?, que una persona creyentes está sufriendo mucho y los cristianos orando para que el Señor lo sane, ¿no? Cuando va a estar mejor en la presencia de Dios que aquí, ¿no? Es muchísimo mejor estar con nuestro Dios. Pero aquí el apóstol Pablo tenía ese dilema, tenía ese conflicto en el corazón. ¿Me quedo o me voy? Porque las dos cosas eran muy atractivas para él. También estaba el deseo de continuar con vida para servir al Señor, para trabajar en su obra y edificar a los hermanos a quien amaba profundamente. Pablo sabía que cuando su alma partiera de esta vida, inmediatamente estaría con el amor de su vida, disfrutando de la bendición de su presencia. Todo esto era bueno y colocaba al apóstol ante un dilema que debía resolver. Ambas cosas lo ponían en estrecho. Su experiencia de vida en la obra iba acompañada de dificultades y sufrimientos, pero tenía el atractivo de cumplir la misión. Partir para estar con Cristo supondría también ser desatado de todas las dificultades para estar siempre con Él. Vamos al versículo 24 ahora. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aunque partir para estar con Cristo es lo mejor, él no pudo calificarlo de necesario, como si lo está haciendo en este versículo. Es más necesario por causa de vosotros que me quede. De modo que elegir entre lo que es mucho o muchísimo mejor y lo que es más necesario, siguiendo con vida, él podría seguir ayudando ¿a quién? A los creyentes, a edificar a la iglesia. Vean el amor del apóstol Pablo por los creyentes, por los cristianos. Sabiendo que era muchísimo mejor estar con el Señor, él decía, pero es más necesario que me quede para enseñarles la palabra.
para edificarlos, para guiarlos. Quedar, esta palabra quedar, expresa la idea de estar retenido en el cuerpo. Así lo deseaba por amor a la obra del Señor y a los hermanos. La difícil decisión de antes, al no saber qué debía escoger, queda resuelta aquí al saber lo que era más necesario. Versículo 25, vaya conmigo ahora al versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. En consecuencia de lo que había dicho antes, de las valoraciones de dos cosas en las que debía elegir, llega a la conclusión de la seguridad de que se va a quedar viviendo. Pablo consideraba que aún tenía por delante ministerio que llevar a cabo. Él consideraba, hay mucho trabajo, tenemos que seguir adelante y si Dios lo permite, vamos a seguir con vida aquí. ¿Cuántos creen eso? Que hay mucho trabajo que hacer todavía y que por eso tenemos que todavía estar aquí, en la presencia de nuestro Dios, pero aquí en este mundo, ¿no? Porque la presencia del Señor está con nosotros todos los días. Bien, él estaba confiado en esto. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Es interesante esta afirmación, sé que quedaré, en contraste con aquella otra cuando ya la carrera había terminado para él, por haber cumplido el ministerio encomendado, que fue lo que también le dijo a Timoteo. He terminado, Timoteo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pero aquí está diciendo que es necesario que él se quedara para cumplir con su ministerio, que todavía había mucho por hacer. No se trataba de permanecer vivo y salir liberado de la prisión, sino permanecer con los creyentes en el cumplimiento de su ministerio. No se trataba únicamente de aliviar sus dificultades, sino de servir a los hermanos. Toda la situación que esperaba que se cumpliera sería para vuestro provecho, como dice, y gozo en la fe. La visita del apóstol con su enseñanza constituiría un verdadero provecho en el crecimiento y confirmación de la fe de los filipenses. Esto sería motivo de gozo como resultado de la aplicación de la palabra a la vida de ellos. Semejante a la exposición bíblica que Cristo hizo a los discípulos en el camino a Emaús, que los llenó, dice la palabra, de un gozo muy íntimo, que les voy a leer en este momento, Lucas 24:32, solamente para que recuerden el versículo. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Que era lo que hacía el apóstol Pablo. Él exponía la palabra, abría la palabra, las maravillas de la ley, y ellos eran consumidos por la misma palabra. Ardía su corazón, como lo estábamos viendo en este versículo de Lucas 24:32. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, cuando nuestro Señor Jesús se encontró con estos discípulos en ese camino. Pero sigamos leyendo al 26, que dice así: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hay todavía un propósito que llena de gozo a Pablo. Todavía un tiempo más. Y es que los filipenses hallarían ocasión para gloriarse. Así les hace notar que ellos se gloriarían más, siendo Pablo el tema o motivo de glorificación para ellos. Es decir, aquello que daría ocasión para que se sintieran gozosos y orgullosos de la situación nueva. Primeramente, porque la presencia del apóstol nuevamente con ellos era la evidencia de la respuesta a sus oraciones. Por tanto, los filipenses glorificarían a Dios a causa de la presencia de Pablo después de su liberación. Los
creyentes glorificarían a Dios como agradecimiento a la respuesta de sus oraciones a favor del apóstol, lo cual sería un motivo de sano orgullo para la congregación de ser cristianos, apreciando la grandeza y el poder para preservar la vida de Pablo. Por consiguiente, los filipenses se gloriaban en Cristo, que por atención a sus oraciones había preservado la vida del apóstol. Todo parece indicar que la firme esperanza de Pablo se cumplió y después de su liberación visitó a los filipenses en un viaje por Macedonia, como él también lo escribe en 1 de Timoteo 1:3, que leemos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, diferente enseñanza. Sin embargo, hermanos, es de destacar que continuamente su vida estaba sujeta a la voluntad de Dios y sus objetivos no eran otros que la bendición de los creyentes y el servicio en la obra. Vivimos por y para Cristo. Ese es el mensaje central de las palabras del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y traen un dilema: ¿me quedo para servir a mis hermanos o deseo estar en la presencia del Señor? Pero si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él, también dijo el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Romanos 11:36 para ver un versículo. Dice así este versículo: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y todas las cosas nos incluyen a nosotros, incluye a las personas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo cuanto existe procede de Dios. Él es el origen de todo, menos del mal. El mal aparece después, que por cierto es un misterio. Si lo creado procede de Él y subsiste por Él y es sustentado por Él, no puede de otro modo sino ser para Él, para Él. Si seguimos con vida, hermanos, y si somos creyentes, si somos cristianos nacidos de nuevo, somos de Él. Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. Y si seguimos con vida aquí donde estamos en este mundo, es para qué? Para vivir para Él, para servirle a Él, para honrarle a Él. Amén. Y si partimos con Él, es para estar en su presencia para siempre. Entonces vean el dilema que tenía el apóstol Pablo. Él no sabía qué hacer. Las dos cosas le resultaban muy atractivas: quedarse y servir a los hermanos, porque él se entregó en cuerpo, alma y espíritu sirviendo a los hermanos, lo dio todo. Él recorrió grandes distancias para llevar también el evangelio a los perdidos. ¿Por qué? Porque los amaba y amaba también a sus hermanos. A pesar de que pasó por muchas situaciones muy difíciles, el apóstol Pablo tenía un corazón como el del Señor. Por eso él decía: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Porque él, había crecido mucho en su vida espiritual y podía decir esas palabras. Así que, mis hermanos, si seguimos con vida, repito, es para servirlo a Él, para honrarlo a Él, para servir a nuestros hermanos. Lo que aprendimos también, una manera de servir a nuestros hermanos es orar por ellos, acercarnos con ellos. Hay otras maneras también, pero esa es una manera muy hermosa de poder servir a nuestros hermanos, de limpiarle nuestros pies como el Señor lo hizo con nosotros. Todo fue creado por Él, es de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él le damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza.
Si pudiéramos hablar de dos cosas atractivas para usted, ¿cuáles serían, mis hermanos? Vamos a pensar, cuando no estábamos en el Señor, ¿qué cosas le atraían demasiado? En donde su corazón se dividía. Puede existir, ¿no? Puede existir. Donde tu corazón está dividido y no sabes si escoges esto o escoges lo otro. Pero miren las dos cosas buenas por las que Pablo sufría de una buena manera. Servir al Señor o partir a su presencia. Pero él en estos versículos dice, es más necesario que me quede con ustedes, porque los amo y porque les quiero seguir enseñando la palabra. Amén. Entonces, vivimos por y para Cristo, vivimos para honrarle, vivimos para servirle. Él es nuestra vida. Nuestra vida no tiene ningún sentido sin el Señor. No tiene ningún sentido. ¿Cómo nos encontró el Señor? No tiene ningún sentido. Pero gracias le damos al Señor que Él nos encontró y que ahora estamos en una posición inmensamente privilegiada en donde podemos servirle a nuestro Señor, a nuestro Rey. Es el más grande de todos los privilegios que existen, servir a nuestro Dios. No lo tomemos a la ligera. Es un también es hermoso privilegio, pero también es una gran responsabilidad al mismo tiempo, ¿no? Así que, mis hermanos, vivimos por Él y para Él únicamente. Vamos a darle gracias. Vamos a ponernos en nuestros pies. Yo cantaré a Jehová.